Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariano Herrera, soy el director de Innovación y Nuevos Mercados del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en esta plática informativa que tenemos para nuestro diplomado en Introducción al Pensamiento y Análisis Estadístico. Ya me acompaña nos acompaña nuestro anfitrión, es el maestro José Luis Flores Compadre, un especialista en el análisis de datos y bueno, agradecemos mucho la presencia y el tiempo que se ha tomado para poderles explicar, digamos, de viva voz, nuestro sistema de aprendizaje en estadística y desde cero además, ¿no? Que eso es muy importante. Normalmente siempre nuestras alumnas y alumnos están en constante búsqueda de un aprendizaje en estadística que sea significativo y que realmente puedan aplicar directamente en su vida profesional, ya sea para la investigación, para la enseñanza, para la valoración de proyectos de tesis o para la dictaminación o el dictamen de algunos trabajos de investigación, o bien para el análisis de marketing o el análisis estadístico para análisis de riesgo, y pues no saben por dónde empezar. Nosotros empezamos esta academia justamente para paliar un poco esta necesidad que tienen o que tenían o que tienen nuestros alumnos en este aprendizaje de estadística desde cero, ¿no? Entonces esto sí tiene una particularidad muy importante, y es muy importante que nosotros les expliquemos cuál es nuestro sistema de aprendizaje, desde dónde comenzamos, y lo más importante, si este diplomado es el que ustedes necesitan, que esto es lo más importante, ¿no? Y que si es el sistema también el que ustedes les acomoda, ¿no? Lo más relevante en esta situación es que ustedes puedan valorar de forma integral esta oferta educativa, ¿no? Nos acompaña el maestro José Luis, como les decía. Les voy a compartir ahorita, denme un segundito en el chat, la, el material con el que vamos a estar trabajando. Es un material que nosotros construimos justamente para que ustedes puedan tener acceso a él y pues concentre toda la información que, eh, que requieren para conocer a profundidad el diplomado. Entonces les explico brevemente cómo ya se los puse en el chat. De cualquier manera, el maestro José Luis les va a duplicar la pantalla para que también lo revisen junto con él. Esa va a ser la dinámica. Entonces, pues es muy importante que ustedes puedan tener acceso y para que lo puedan revisar posteriormente. Les voy a explicar brevemente la dinámica. En la primera parte vamos a platicar brevemente con el maestro José Luis, lo voy a presentar, pero además vamos a extender algunas dudas que siempre nos llegan cuando nos piden información sobre el diplomado, genéricas. Posteriormente, el maestro les va a explicar punto por punto el temario para que tengamos una valoración general. Y posteriormente también, después de eso, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que sus dudas puntuales puedan ser resueltas de manera oportuna y sin ningún inconveniente. Bueno, como les decía, nos acompaña el maestro José Luis Flores, que es especialista en estadística y análisis de datos. Ha hecho diversas consultorías a muchas empresas y ha también hecho valoración estadística en muchos proyectos de investigación, tanto para tesistas como para algunas empresas e institutos. Es el creador de nuestro sistema de enseñanza en estadística, CEPA. Lo desarrolló tanto técnicamente como pedagógicamente junto con nuestro equipo de diseño instruccional. Actualmente es el director general del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral y está a punto de terminar un MBA de Administración, Negocios y Finanzas, y tiene una especialidad no recuerdo qué universidad, ahorita nos dice el maestro José Luis, en análisis de datos. Entonces pues es un expertazo, pero además tiene la virtud de que ha enseñado estadística a lo largo de varios años, bastantes años, y justamente con esta expertise que tiene, desarrolló puntualmente el camino que debe de seguir cualquier persona que se quiere especializar en estadística y análisis de datos con diferentes software, que realmente el software, ya sea SPSS, RStudio, Python,
Stata, Minitab, etcétera, pues más bien es una herramienta. Lo que nos importa mucho en este diplomado es que pues pueda ser aplicativo, pero además que tenga pues esta particularidad de que puedan aprender paralelamente el análisis estadístico, de los fundamentos, y al mismo tiempo aplicarlo en algún programa. Nosotros ocupamos SPSS, ahorita les voy a explicar el maestro José Luis, pero nosotros pues puede ser aplicado en cualquier otro software. Entonces es esta la gran ventaja. Bueno, maestro José Luis, no sé si quiere agregar un poquito más acerca de su expertise para que ya podamos pasar a las preguntas que le tengo yo. No, nada más saludarles a todas y a todos y pues decir que más que otra cosa me describo como un entusiasta de la educación y de la alfabetización en estadística. Eso sería todo, maestro. Muy bien, maestro José Luis. Bueno, lo primero y lo más relevante, yo creo que voy a dejar de duplicar la pantalla y estaría bien que usted la duplicara para que tuviera control de ella. Claro. Una de las cosas que es importante es estadística desde cero. ¿Eso qué significa? Muchos de nuestros alumnos siempre tienen la duda de, quiero aprender estadística, pero no sé ni en qué nivel estoy, no sé, yo creo que sé estadística, pero no sé cuánto, o de plano dicen estoy pues en blanco. Cuando uno piensa en estadística desde cero, ¿qué debe de pensar para este diplomado? Es algo que es una pregunta muy recurrente, maestro José Luis. Claro está. Déjenme empezar compartiendo pantalla. Estadística desde cero, evidentemente, hace referencia a muchas veces las personas lo suelen pensar como significa que no sé absolutamente nada de estadística, significa que prácticamente no he tenido ni siquiera alguna materia de esto en mi formación universitaria. Y la respuesta, pues, de manera clara es que no es que signifique que no tenemos que saber absolutamente nada de estadística, porque evidentemente las y los interesados en formarse en estos tenores tienen alguna idea al menos básica de qué se trata o de para qué sirve la estadística, o incluso se han aproximado a ella en el ámbito autodidacta. Hay algo bien interesante en esta particularidad que menciona usted, maestro, que tiene que ver con el que hay un amplio, rango en el cual nos podemos encontrar nosotros en el avance de nuestro dominio de la estadística, e incluso podríamos creer que ya estamos relativamente avanzados, que no estamos en un nivel básico, que conocemos cómo sacar un promedio, cómo interpretar una moda, una mediana, toda la parte de las gráficas. Tal vez decimos, no, yo lo puedo calcular, sé cómo interpretarlo, e incluso tal vez he utilizado algunas herramientas para toma de decisión, como por ejemplo la prueba de hipótesis, he comparado algún grupo, una T-Student, una correlación de Pearson. Vaya, incluso hemos tenido alumnos conocido en el camino de esta formación que ya hasta en ocasiones han podido usar o implementar algún modelo, ya no prueba, como por ejemplo una regresión. Y cuando realmente tratamos de explorar qué tanto de su camino en estadística les ha permitido construir un andamio, pues, de conocimientos previos que se requerían tener bien consolidados para hacer un uso correcto de la estadística, y curiosamente en ese momento nos damos cuenta que no lo tienen de todo cierto. Y esto se debe a una cosa muy interesante, maestro. La mayoría de la gente que utiliza la estadística, incluso lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es nuestro mapa de posicionamiento para ayudar a nuestros estudiantes a ubicar desde qué punto pueden ellos iniciar con su formación en la estadística en nuestro instituto, y que los va a llevar desde un nivel de principiante hasta avanzado, e independientemente de que se ubiquen bien en qué nivel en el que se encuentran, pueden empezar ya sea en una oferta base como esta o una más avanzada. Una cosa bien interesante, como lo viene en esta parte de la pregunta, está en que la mayoría de la gente que utiliza la estadística, me atrevo a decir que más del 80% de la gente que utiliza la estadística a nivel internacional, no tiene como tal la formación en estadística, no son licenciados o licenciadas en matemáticas ni en estadística. No, son investigadores en cualquier área,
médicos, biotecnólogos, por ejemplo, farmacólogos, también evidentemente ingenieros o ingenieras agrónomas, químicas, industriales, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales podemos destacar sociólogos, psicólogos, politólogos, pedagogos, por ejemplo, o en la parte de las ciencias económicas, que hoy en día pues obviamente es quienes más las utilizan, en las finanzas, en la economía, en la administración, en el marketing, ¿no? Pasando por muchas otras que evidentemente lo utilizan para poder tener esta parte, y obviamente no han avanzado eso lo suficiente. Entonces es una de las partes interesantes, maestro. Excelente. Aunado a esto, una pregunta también recurrente es, ¿hay algún enfoque en este diplomado? Es decir, ¿está para o está hecho para ciencias de la salud, para ciencias sociales, específicamente para ciencias administrativas, para marketing, para médicos, bueno, ciencias sociales, ciencias de la salud, como les decía al principio, o realmente aprender estadística con nosotros es realmente ir a la parte de los fundamentos y los procedimientos independientemente de para qué se use? Porque a veces se tiene esta idea de que se aprende estadística específicamente como herramienta para un área en específico, ¿no? Entonces, esto siempre es una duda constante y es algo que pues sí me gustaría que dejáramos claro ahorita en este momento. Claro que sí, maestro. En específico, en nuestro sistema de enseñanza de la estadística nos hemos dado cuenta que tenemos dos ejes, dos vectores en los cuales nos tenemos que enfocar cuando vamos a construir una ruta de aprendizaje. Uno podría empezar desde cualquier ámbito, ¿no? Podría uno pensar en voy a tomar la estadística dependiendo de la rama de la estadística misma. Por ejemplo, alguien que dijera yo solo necesito aprender de la estadística modelos predictivos, o otra persona que podría decir yo solo necesito de la estadística la parte de la análisis descriptivo de datos o en la toma de decisiones para las pruebas de hipótesis o los modelos. Podríamos pensar en muchos factores que estarán involucrados en esto, pero realmente son dos los que nos deben de preocupar. El primero, ya lo decíamos hace un instante, pues es el nivel de dominio. Tenemos que saber ubicar en qué momento de nuestra formación nos encontramos de manera objetiva. Pero el segundo hace referencia a lo que nos está preguntando ahora mismo y tiene que ver con el nivel de especificidad. Es decir, ya que decíamos que más del 80% de la gente que estudia estadística la estudia para aplicarla en un área y no son literalmente formados en matemáticas o en estadística, suele ser muy tentador el querer aprender estadística, pero aplicada específicamente para el área a la que yo voy. Es decir, bioestadística, por ejemplo, estadística para el análisis de calidad, que se utiliza mucho en la parte de la ingeniería o en la industria de desarrollo, o en la parte de la econometría, por ejemplo. Y esto puede ser un error, maestro. Cuando nosotros nos encontramos en un nivel básico de dominio, estamos hablando, si dividiéramos el nivel de dominio en 10 niveles, desde 0 hasta el nivel de experto en 10, entendiendo que el nivel de 5 está justamente a la mitad de nuestro eje que estamos viendo, de nuestro plano que estamos viendo aquí mismo, sería el nivel intermedio. Cuando nosotros nos encontramos antes de ese nivel intermedio, todavía no somos ni siquiera intermedios, mucho menos avanzados en estadística, es un error intentar aprenderla teniendo como nivel de importancia el área a la que la voy a aplicar. ¿Qué es lo que va a pasar, maestro? Por ejemplo, si yo me dedico al desarrollo de fármacos, soy médico y hago ensayos clínicos, soy enfermera y estoy haciendo mi doctorado, y creo que la bioestadística es la que más me debe de apoyar, porque evidentemente me dedico a las áreas biológicas o a las ciencias de la salud. El problema está en que la mayoría de las ofertas educativas que ustedes van a encontrar, incluso los libros, incluso los sitios web de especialistas, cuando están enfocados a un área en particular, dan por sentado que ustedes ya tienen una formación previa en estadística y empiezan a trabajar las técnicas sin haber consolidado la base.
Base que además sabemos, porque lo hemos identificado en los años que tenemos de trabajar esto, haciendo evaluaciones diagnósticas para poder ubicar a nuestros estudiantes, hemos analizado esos datos y nos hemos dado cuenta que la mayoría tienen huecos sustanciales en esa formación. Por lo que no podemos negar, pueden tener un aprendizaje seguramente en algunas de estas áreas, pero al final de cuentas regresan a la base, buscan diplomados como este introductorio que estamos presentando en esta charla, porque se dan cuenta que no han terminado de entender la lógica detrás de por qué acepto una hipótesis, por qué siempre es la hipótesis nula la que voy a rechazar o aceptar, por qué tengo que utilizar un 5% de error y no un 1% de error. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron como maquinita y lo aplico, pero no logro explicar el por qué. Y cuando ya tengo que aplicarlo a un terreno muy específico, economía, análisis de calidad, control de procesos, estadístico de procesos, ingeniería agrónoma y demás, empezamos a encontrar muchos errores. Por eso la sugerencia, cuando no tenemos un nivel avanzado o intermedio en la estadística, es aprenderla de manera general, es decir, enfocarnos en la estadística, profesor, y no en si es bio, no si es para econometría. Incluso como lo pueden ver aquí, nuestras primeras ofertas están justo en este cuadrante, que tiene que ver con un bajo nivel de especificidad para que podamos sentar las bases para después, ya para avanzado el nivel de dominio intermedio, podamos entonces sí acudir a diplomados un poco más específicos, como por ejemplo el de bioestadística o algunos otros diplomados afines ya aplicados a las áreas del marketing, las finanzas y demás. Excelente. Entonces, pensemos que hay una base de conocimiento de estadística que nos permite empezar a construir nuestra propia ruta y establecer un camino, una serie de pasos que nos van a llevar a tener un conocimiento más específico y más sólido aplicado, ¿no? De manera aplicada y que nos permiten justamente pues ya llegar al nivel que nosotros requerimos. Perfecto. Pues justamente este diplomado de Introducción al Pensamiento y Análisis Estadístico no trata de solamente decir para qué es la estadística, para qué sirve, sino construye competencias que nos permiten tener una base sólida para poder construir posteriormente, ¿no? De eso se trataría. Es correcto. Muy bien. Entonces, y ya como tercera pregunta, antes de que pasemos ya al temario específicamente, es justamente, aunado también a esto último que nos acaba de decir, ¿qué tengo yo que saber para poder tomar un diplomado de introducción al pensamiento y análisis estadístico como conocimientos previos que nos permitan, digamos, tener que podamos hacer que este diplomado sea un éxito en mi formación profesional? Excelente pregunta. Como podrán notar, nuestro diplomado de introducción al pensamiento estadístico lo voy a ubicar aquí. Es el que tenemos en este lugar, el 012. Está, como lo habíamos dicho, en un nivel de dominio básico y en un nivel de especificidad general, porque lo que pretende es llevar al estudiante de manera rápida y ágil hacia los linderos de un nivel de dominio que se ubicaría poco abajo del nivel intermedio, es decir, entre el tercero y el cuarto nivel. Porque, ¿qué es lo que necesitamos? Voy a poner un ejemplo de los perfiles que ya hemos tenido nosotros desde hace muchos años trabajando con nosotros. Uno pensaría que el diplomado en Introducción al Pensamiento Estadístico podría ser para un estudiante de licenciatura, de ingeniería, que está en los primeros semestres, que no entiende muy bien las materias de estadística de la universidad y quiere complementarlas. Y si bien es cierto, por supuesto, que estaría bienvenido y le sería muy útil este diplomado, no es el único perfil al que va dirigido, porque la mayoría de los estudiantes que tenemos en este diplomado vienen de un perfil en donde ya incluso tienen una formación universitaria, algunos de ellos incluso maestrías, doctorados, años de trabajo en el desarrollo de investigaciones, pero reconocen digamos, faltas en sus digamos, áreas de oportunidad, llamémoslo, en su formación o en sus competencias. Por un lado, la parte técnica de la estadística, es decir, me dicen, yo puedo utilizar la estadística a un nivel aplicativo, a un nivel de usuario.
Es decir, conozco 15 herramientas que puedo tener mis datos, meterlos en cualquier programa, llámese Excel, SPSS, Minitab o el que gusten, y sé los pasitos que debo apretar, paso 1, 2, 3, 4, obtener mis resultados e interpretarlos. Pero si usted me pregunta por qué elegí esa prueba y no otra, la respuesta sincera y honesta que les digo, me dicen los alumnos en clase en los primeros días de nuestro diplomado, es porque son las que sé utilizar. No conozco otras. Y entonces me he acostumbrado a utilizar las 10 técnicas que tengo, pero no tengo la posibilidad de jugar con cuando los datos tienen cierta característica que puedo utilizarlas de mejor una prueba de un tipo o una prueba de otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos para entrar a este diplomado? Pues evidentemente tener una área afín al uso de la estadística, es decir, que ustedes deseen aprender esta herramienta para aplicarla en cualquiera de las áreas que mencionamos en la parte superior derecha de este cuadrante de posicionamiento, y conocimientos básicos que adquirieron en la licenciatura y en el bachillerato, pues evidentemente es lo único que necesitan. Lo que vamos a enfocar, y ahorita lo veremos con el temario, es en recorrer de manera ágil y oportuna conceptos que seguramente ya tienen. Seguramente ya saben que es una variable, obviamente, seguramente ya saben cuáles las características de las variables, cuando son cuantitativas o cualitativas, pero aquí lo que vamos a hacer es aterrizarlos en un ámbito aplicativo. Y el segundo elemento importante, por el cual también es muy atractivo este diplomado, está en el uso de una herramienta informática. Hemos decidido utilizar SPSS en este diplomado por ser de las herramientas más amables con el usuario para el uso de ellas. Hay otras herramientas que también son igual de funcionales, pero son un poco más complejas, como aquellas que tienen que ver con el lenguaje de programación. Entonces, necesito evidentemente eso. Entonces vamos a perfiles como, sí, estudiantes de maestría, doctorado que están desarrollando su investigación, docentes que se dedican a formar a terceros en metodología, en estadística y quieren mejorar sus habilidades para poderlas transmitir hacia sus estudiantes. Tenemos muchos profesores, muchos alumnos en este diplomado que son formadores de estudiantes, son tutores de tesis en diferentes niveles, médicos que forman residentes, por ejemplo, o personas que se encuentran trabajando en sectores privados o públicos y que necesitan empezar a analizar datos porque se los han pedido en su esquema laboral, ¿no? Entonces tienen que empezar a aplicar para el control de calidad un análisis estadístico, saben de control de calidad, pero no saben qué herramientas estadísticas utilizar para saber si la calidad está llegando a los parámetros deseados. Ese sería el tipo de perfil que requeríamos y los conocimientos previos para entrar a este interesante diplomado de introducción al pensamiento estadístico. Perfecto, muchas gracias. Ahora seremos breves en la explicación del temario para que ustedes vean por qué lo que más me importa, pues el temario lo tienen todos en su dominio, si no ahorita se los comparto, no hay ningún problema. El maestro José Luis les va a duplicar la pantalla para que vean el temario, pero lo que más nos importa es, o lo que más nos importa ahorita cuando estamos analizando el temario, y lo quiero que lo reflexionemos todos juntos, es por qué los temas están ahí y por qué están en ese orden. No solamente que estén los temas que a ustedes les interesan, obviamente, sino por qué están ahí y por qué están en ese orden, que eso es básicamente lo que nos compete para el temario, porque pues el temario ahorita se los comparto y también para que lo tengan y lo analicen, están en el recurso que les compartí hace rato, pero que en este momento les vuelvo a compartir para que ustedes, los que han estado incorporando, lo puedan tener nuevamente. Se los acabo de compartir en el chat. Compártalo también con sus conocidos o con todos los demás. Esto es libre, es de acceso libre, no hay ningún problema. Entonces, brevemente, maestro José Luis, vamos a hablar del tema y de algunos puntos importantes y de por qué empezamos ahí, cuál es la ruta. Es decir, hay una lógica tanto técnica como pedagógica en esto y no es, seguramente, y esto también es muy común que nos pase, nos comentan sus compañeros o nuestros colegas o sus colegas, que sucede mucho que muchos han tomado cursos de estadística o diplomados o capacitación específica y realmente no generan competencias porque sienten que todo está muy revuelto, que es muy denso, que es mucha información y que no están, digamos, adquiriendo estos conocimientos y estas habilidades que deben de adquirir paulatinamente y poco a poco.
Entonces, justamente por eso la estructura del diplomado en el instituto tiene una naturaleza este, dual, tanto técnica y que al mismo tiempo estén aprendiendo estadística y aprendiendo a utilizar un software que pues tiene unos alcances pues muy amplios, ¿no? Que tienen una amplitud. Entonces, eso es básicamente lo que quisiera que fuéramos reflexionando. Brevemente, tampoco nos vamos a extender tanto, no nos vamos a tardar mucho. La plática está destinada toda en completa para que termine a las 8:20, 8:25. Y después de que hablemos de esto, las preguntas y las respuestas. Y posteriormente, si quieren, platicamos de las cuestiones administrativas, precios, qué incluye el diplomado y cuestiones pues ya más técnicas o administrativas que yo les puedo ayudar a resolver. Maestro José Luis, por favor. Claro está, profesor, con mucho gusto. Fíjense, lo más importante en este diplomado, así como en todos los de nuestro instituto, está en tener una excelente amalgama entre lo que debemos todos aprender en una formación continua de alta especialidad como esta. Por un lado, no olvidar la parte teórica, y justo esta unidad que estamos viendo ahora en pantalla hace referencia principalmente a estos conceptos básicos que requerimos tener de dominio en nuestra formación, pero sin dejar de lado el que todo, absolutamente todo, tiene que ver con la parte práctica, en donde vamos a, obviamente, adquirir y conocer ciertos procedimientos en el análisis de datos. Sin embargo, no bastaría con tener conceptos y procedimientos. Vamos a poner un ejemplo. Yo bien podría tener claro de esta unidad el elemento fundamental que tiene que ver con la materia prima de la estadística. Uno siempre se pregunta cuál es el objeto de estudio de la estadística, si bien es describir, decidir y predecir, que es una parte teórica que revisamos brevemente en la primera unidad del diplomado, en la primera semana del diplomado. Más allá de eso, tenemos que entender que el objeto de estudio de la estadística, al final de cuentas, son los datos. Ese es el objeto de estudio de la estadística. Datos, por supuesto, muestrales, obtenidos de una muestra, que nosotros intentamos poder generalizar a la población, con la finalidad de no necesitar estudiar a todos para saber cuál es, por ejemplo, la opinión de todos al respecto de un político, o no tendríamos que analizar todos los productos de una línea de producción. Bastaría con una muestra para poder determinar si tienen la calidad necesaria para salir a la venta. Los datos en este caso son esa materia prima y ese elemento central. Y entonces tenemos que ir poco a poco trabajando esa parte de conceptos. Como les decía yo, seguramente algunos de estos conceptos ustedes ya los tienen de su formación universitaria, pero insisto, no basta con conocerlos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que ilustramos en esta parte del diplomado. Todo el mundo tiene muy claro el que usamos muestras para no tener que trabajar con toda la población. Pero una pregunta muy recurrente en el diplomado es: profesor, ¿cuál es el tamaño mínimo de una muestra? ¿Cómo calculo el tamaño de esa muestra? ¿Y por qué tiene que haber un tamaño mínimo de la muestra? O sea, entiendo que sí, pues mientras más personas o mientras más animales o mientras más objetos tenga el estudio, pues más oportunidad tiene de medir lo que todos tenemos, ¿no? Y esa pregunta, más allá de una duda oportuna, obedece a que no hemos desarrollado lo importante que es, al tener conceptos y al tener procedimientos, que es las competencias, porque finalmente lo que buscamos en nuestros diplomados es formar las competencias. Una competencia está en poder utilizar los conocimientos que tenemos nosotros y los procedimientos que dominamos, pero saber elegir cuál es el indicado de acuerdo a cada condición. Ejemplo, me preguntan siempre: oiga, profesor, me han dicho que los muestreos probabilísticos son los mejores. Sí, claro, si nosotros queremos hablar de representatividad, por ejemplo, y queremos poder generalizar los resultados a partir de una muestra, pues lo mejor es hacerlo probabilístico, lo cual requiere el medir en específico el tamaño de la muestra, a través de una fórmula matemática que trabajamos en el diplomado, por supuesto. Pero es común también encontrar alumnos que dicen: profesor, yo no puedo calcular un tamaño mínimo de muestra en 300 porque yo me dedico a trabajar con muestras, con variables que les llamamos poco frecuentes, extrañas o raras. Es decir, es difícil encontrarlas en el universo a donde yo voy a encontrarlo. Así que tengo la necesidad de utilizar otro tipo de muestreo. La competencia correcta que nosotros tendríamos que analizar es:
qué condiciones debería de tener mi muestra, independientemente de si es o no probabilística, para que cuando yo obtenga esos datos, la materia prima y objeto de estudio de la estadística, y los analice, tengan la calidad necesaria. Entonces, esa es la amalgama que buscamos constantemente en el diplomado. Y de esta unidad resalto dos temas importantes: el entender por qué el muestreo puede acarrear los errores aleatorios, sistemáticos y muestrales que hacen que pierdan confiabilidad nuestros datos al hacer los análisis estadísticos, y las características que tienen que tener nuestros datos, ese sería el segundo, para elegir un instrumento adecuado. Porque fíjense, he observado muchas veces que las personas van ajustando prácticamente sus datos para que sean afines a un análisis. Es común que me digan, profe, es que yo quiero utilizar una TED Student y mis datos tienen que tener tal o cual característica. Y se aferran a que los datos tengan esas características por analizarlos con ese instrumento, cuando la lógica de la estadística es lo opuesto. Yo no voy a ajustar mis datos para mi análisis estadístico. No, voy a encontrar el análisis estadístico pertinente que se ajusta a mis datos. Y para eso necesitamos saber si son cuantitativas o cualitativas, discretas o continuas, y lo más importante, el nivel de medición con el que están siendo obtenidas. ¿Son categóricas, son ordinales o son escalares? Por poner un ejemplo de esta primera unidad como los pilares importantes. Sin embargo, nos vamos a una unidad número 2, en donde, fíjense, les habíamos dicho, hay dos cosas muy valiosas en el diplomado. Por un lado, vamos trabajando la parte base de la estadística, pero también involucramos el avance de la tecnología, utilizar un software que me permita hacer más rápido mi trabajo y que no tenga que yo estar perdiendo el tiempo haciéndolo a mano o utilizando, por ejemplo, Excel, en donde pues prácticamente tú tienes que conocer las fórmulas para programarlas, o complicarme aún más la vida si apenas estoy aprendiendo y mejorando mis habilidades en análisis de datos y tener que adquirir habilidades en el terreno de la informática para conocer programación en otro tipo de softwares. No, si estamos en este nivel de ya puedo aplicar la estadística, quiero tener mejores competencias, lo mejor entonces sería utilizar una herramienta informática muy amigable. Y para eso tenemos el programa SPSS. La primera unidad sienta las bases teóricas y conceptuales de la estadística, y la segunda unidad del diplomado sienta las bases prácticas del programa. Desde cómo instalar el programa, lo instalamos aquí en el conjunto en la clase, les enseñamos cómo, cuáles son las versiones que actualmente están, que la 29 es por supuesto la última, pero podríamos trabajar cómodamente en este diplomado desde la versión 21 hasta la 29 sin notar mayor diferencia. ¿Cuáles son las diferencias entre versiones y por qué sería más conveniente tener una última versión? Por poner un ejemplo, y sobre todo, cómo trabajar con nuestros datos. Les pongo un par de ejemplos valiosísimos de esta unidad. Con esta unidad nosotros podemos aprender, por ejemplo, a generar perfiles en una base de datos. Vamos a pensar en un ejemplo de las ciencias administrativas o del marketing. Tenemos una base de datos de 40 variables sobre el consumo de ciertas personas sobre una serie de productos. No solamente viene el consumo que hacen de cada uno de los productos, sino algunas variables afines: sexo, edad, nivel socioeconómico, zona geográfica, qué otro tipo de productos consumen, qué hábitos de consumo tienen, además de si compran o no el producto que estamos evaluando. Para los mercadólogos, una parte muy importante en el análisis estadístico está en identificar si hay perfiles entre esa muestra de 300 o 400 personas, es decir, las personas que consumen el producto que yo voy a promocionar y que lo consumen mucho, ¿qué perfil tienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Tienen una edad? ¿Tienen otra? ¿Viven en un lugar? ¿Un nivel socioeconómico? ¿Tienen ciertos hábitos? Y a pesar de que eso evidentemente ya requiere de un análisis estadístico más elaborado, podemos iniciar con nuestros primeros hallazgos desde el simple hecho de cómo acomodamos la base de datos. Y en esta unidad, además de instalar el programa, aprendemos a utilizar, por ejemplo, la selección de casos, en donde nosotros podemos pedirle al programa que seleccione en particular, por ejemplo, a todas las unidades de análisis, a todos los individuos que, además de consumir el producto, o sea, primero le puedo decir, a ver, segmenta la base entre quienes consumen el producto
de manera, digamos, en un nivel elevado, medio y bajo. Y una vez que hagas esto, ahora quiero de los que lo consumen en nivel elevado, quiero que selecciones aquellos que están en el rango que mi cliente que me contrató dice que deben de tener. Es decir, para mi cliente, sus usuarios tienen de tal a tal edad, tal sexo, vamos a ver si es cierto. Fíltrame a todos ellos. Imagínense la sorpresa que nos llevamos cuando de una base de datos de 400 le ponemos las características que de acuerdo a nuestro cliente debe tener su consumidor más importante, y de 400 solo logramos encontrar 10 individuos con esa característica. Que es lo primero que nos damos cuenta, sin haber hecho más que una selección de casos, que está mal perfilado nuestro cliente y por lo puesto su estrategia no va a llegar a buen puerto. Una vez que ya tenemos dominada la parte básica de la estadística y del programa, entonces sí dedicamos las siguientes 3 unidades, que es donde más tiempo nos vamos a quedar del diplomado, ya en el análisis estadístico. Y aquí ya lo vamos trabajando, como lo poníamos hace rato en el modelo, los conceptos, los procedimientos, es decir, la teoría y la práctica, para buscar construir competencias. Porque a partir de aquí, todo lo que hacemos, lo vamos trabajando conceptual y prácticamente. Por ejemplo, explicamos claramente de cuántas formas puedo yo organizar mis datos a partir de tabulaciones. Una tabla de frecuencias, por ejemplo, para ver cuántas unidades de análisis tienen ciertas características. Una para datos agrupados, cuando los tengo por intervalos de clase, o cuando estoy buscando simplemente medir variables categóricas, las famosas tablas de contingencia. Son las 3 principales tablas que utilizamos en estadística. Bueno, explicamos para qué sirve cada una, cómo se interpretan y lo más importante también, cómo generar la competencia de elegir cuándo debo utilizar una tabla de contingencias y no una de frecuencias para variables no agrupadas, y el procedimiento correcto en el programa para hacerlo y obtenerlo. Así como esto, lo mismo lo hacemos con la parte de las gráficas, tanto para variables cuanti como para variables cualitativas, y con bases de datos nuestras y también de nuestros estudiantes, vamos empezando ahora sí ya con el análisis más importante. Por ejemplo, la parte del análisis descriptivo. ¿Sale? Medidas de tendencia central, de posición no central, de dispersión y de forma. Esto es fabuloso porque cuando nosotros simplemente sabemos que la media pues es una medida que nos permite tener una idea general de cómo se está comportando una variable, porque toma en cuenta todos los datos, tanto extremos, hacia abajo y hacia arriba, no solamente necesitamos saber de qué significa o para qué sirven, sino cómo se van a comportar interrelacionadamente. Por ejemplo, cuando yo leo en este sentido, nos preguntan que si para este curso también sería diferencial. No, sí, son las siguientes 2 unidades, ya vamos para allá. Claro que sí, este diplomado también sienta las bases de la estadística inferencial. En la parte de la estadística descriptiva, como les decía yo hace un instante, vamos a tratar de engarzar todas esas medidas de tendencia central porque no se interpretan de manera individual. Por ejemplo, algo bien interesante, ¿no? ¿Qué significa que una, por ejemplo, media, un promedio, esté por debajo del valor que tiene una moda o una mediana? Que el promedio sea más bajo que la moda o la mediana. Pues a veces alguien podría decir, pues, no sé qué significa, pues simplemente que se movió. No, significa que hay un sesgo en los resultados. Si la media está por debajo de la moda o la mediana, hay un sesgo hacia los valores inferiores. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos alguna unidad de análisis que puntuó muy bajo. Y eso, por supuesto, puede tener una importancia relevante pues, para el estudio que estemos haciendo. Y en las últimas 2 unidades, ahora sí llegamos a la parte del análisis inferencial. En la 4 vamos a sentar las bases, y aquí sí esto es algo de lo que les decía yo hace rato, es una de mis pasiones, es la formación o alfabetización en estadística, porque para poder utilizar la estadística inferencial es necesario tener conocimientos básicos sobre para qué sirve la prueba de hipótesis, saber si estamos cometiendo alguno de los errores frecuentes que aquí se ubican, por qué tenemos que utilizar los famosos valores de probabilidad para aceptar o rechazar una hipótesis, por qué la estadística tiene solo 2 tipos de hipótesis, la nula y la alterna, qué significan y para qué sirven. Y aquí deshacemos muchos mitos que la gente trae.
de mala formación y que les ha hecho tomar malas decisiones en sus análisis estadísticos. Una vez teniendo bien claro esto, entonces empezamos a trabajar herramientas como las pruebas para comparación entre grupos, como las pruebas para comparar una muestra contra su población, para comparar 3 o más grupos, los análisis de correlación o incluso un modelo de predicción básico, que es el modelo de regresión lineal. Y para cada uno de estos vamos a ir trabajando con bases de datos reales al respecto de los análisis. No dejando fuera la última unidad, la unidad número 5, en donde trabajamos ahora las herramientas no paramétricas clásicas. Es decir, esas herramientas en donde voy a poder trabajar con muestras tal vez pequeñas, muestras que no se comportan de manera normal, que tienen distribuciones distintas, o por ejemplo, algo que me es muy constante observar en los diplomados con nosotros, es que los alumnos tienen muchas muestras que no están emparejadas, es decir, dice, profe, es que yo de la muestra de estudio que tengo, de la variable 1 tengo 300 datos, pero de la variable 2 solo puedo obtener 200. ¿Cómo puedo comparar con esa disparidad? Pues a través, por ejemplo, del uso de las herramientas no paramétricas. Y lo más interesante, finalmente, además del temario, quisiera mostrarles algo, es que para cada una de estas pruebas que ustedes ven aquí en pantalla, en el diplomado, con nosotros, les voy a mostrar nuestra plataforma para que ustedes puedan observar cómo es que lo trabajamos. No solamente tendrían con nosotros ya la parte de los análisis estadísticos como los que acaban de ver, la TED Student, la Pearson y demás, sino que además de eso, para cada una de las pruebas que vamos a ir trabajando, ustedes adquieren dentro de nuestro sistema una serie de recursos que van a mantener con ustedes para que independientemente de que haya terminado el diplomado, ustedes cuenten con este sistema de enseñanza para el aprendizaje en la estadística que hará que a futuro, si hay algún olvido en alguno de los procedimientos o en alguna de las características de las pruebas, porque han pasado ya 2 años y no la han utilizado frecuentemente, pero ahora están ante la necesidad de utilizar una prueba, la recuerdan del diplomado, pero quieren recordar de manera más detallada si cumple o no los requisitos que ustedes tienen en sus datos o el procedimiento, es que para cada una de ellas contamos con este sistema que les estoy mostrando ahora. Primer elemento clave, un diagrama de decisión que les permite a ustedes seleccionar cualquier instrumento paramétrico o no paramétrico de los que están en este diplomado de acuerdo a una ruta de decisión, que no empieza como en los libros, decidiendo si la prueba es paramétrica o no, si es univariante o multivariante, es decir, categorías estadísticas. No, empieza con lo que a ustedes seguramente les importa más, colegas, que es ¿para qué estoy haciendo el análisis? Cuando somos usuarios de la estadística y no somos licenciados o doctores en estadística, sino que somos usuarios, ingenieros, pedagogos, psicólogos, politólogos, mercadólogos, economistas y demás, lo que nos interesa a nosotros es el objetivo que persigue nuestro análisis. Por ejemplo, ¿sabes qué, José Luis? Lo que yo quiero comparar, tengo 2 variables, tengo un diseño factorial y quiero ver qué influencia puede tener la cantidad de agua que se utiliza en el sistema de riego y el tipo de fertilizante para el crecimiento de cierto tipo de cultivos. Entonces, lo que quiero finalmente es comparar 6 grupos que tengo en donde combiné 3 niveles de riego, de cantidad de agua, y 3 tipos de productos, el fertilizante 1, 2 y un grupo al que no le dimos fertilizante, que sería como un grupo control. Lo que tú estás haciendo ahí es comparar una serie de grupos, en este caso 6, comparar K grupos. Porque eso seguramente todos lo dominan, porque es a lo que se han dedicado. El problema está en que no saben qué prueba elegir. Pero si empezamos, por ejemplo, con esa sencilla pregunta, rápidamente estaremos observando que estamos hablando de comparar K grupos, que nuestras hipótesis lo que buscan plantear es que haya diferencias significativas entre ellos. Y a partir de ahí vamos viendo si se cumplen los criterios de las variables, los niveles de medición, las características de los grupos, porque si todo esto cuadra, al final
La única opción correcta es, en este caso, una ANOVA de K vías, ¿sale? Entonces, este es el primer elemento, pero no es el único. En nuestros diplomados, incluido este por supuesto, les hemos añadido, además de esto, la parte de el manual, en este caso es un ebook técnico, editado por nosotros en el instituto, que les va a dar acceso a no solo la parte teórica, sino también la parte estadística y la parte práctica del programa, en donde prueba a prueba tienes para qué sirve, las características incluso del análisis matemático, el procedimiento en SPSS, la interpretación como tal. Por supuesto, al igual que el diagrama, el manual se puede descargar y lo puedes tener contigo para el resto de tu vida profesional. Y por si esto fuera poco, para cada una de las pruebas, vamos a poner de ejemplo la prueba TED Student para darnos muestras independientes, lo que hacemos en clase y a lo largo de la semana es, a través de casos prácticos, trabajar la selección de la prueba, tenemos nuevamente el diagrama, a través de un ejemplo práctico con una guía como esta que están viendo en pantalla, en donde la competencia, colegas, no está en entender para qué sirve la TED Student, ni el procedimiento en SPSS, porque eso es un concepto y un proceso, es decir, teoría y práctica. La competencia está en entender por qué mi investigación, que se puede parecer a esta investigación pedagógica que vemos aquí, cumple los requisitos para utilizar esta interesante prueba de la TED Student. ¿Por qué este objetivo está afín a comparar dos grupos? ¿Por qué estas hipótesis están planteadas de acuerdo a las hipótesis de diferencias que tenemos aquí? ¿Por qué la variable, en este caso independiente, es grupal, es decir, de categorías, es nominal? ¿Y por qué la variable dependiente para poder hacer uso de la TED Student tiene que ser escalar, continua y cuantitativa? ¿Por qué los grupos son independientes? Porque estamos hablando de comparar niñas y niños, no son las mismas unidades de análisis. Y finalmente, como es una prueba paramétrica, ¿por qué debo cumplir los criterios como la homogeneidad entre varianzas en poblaciones distintas, la distribución normal de las variables y que la variable de prueba o dependiente sea escalar? Y claro, en un ejemplo, porque además de esto, lo modelamos en el programa en vivo, lo tienen en el manual, pero también lo tienen en una versión sintetizada aquí, los resultados que el programa les da, cómo se interpretan esos resultados y, por si fuera poco, cómo los deberías de reportar en un artículo para revista indexada. En este caso, en este ejemplo, es en el formato APA. Pero como sé que hoy en día somos todos muy visuales y auditivos, además de esto, ustedes pueden tener acceso a estas cápsulas que son descargables, en donde pueden ver, incluso aunque haya terminado el diplomado, el procedimiento con el que elegimos esta prueba, metimos los datos en una base de datos que además puedes descargar. Aquí está la base de datos original. Puedes incluso hacer el análisis al mismo tiempo que estás viendo la cápsula, si lo quieres hacer entre semana, porque en el horario de clase el profesor te lo va a modelar en vivo y lo vas a ir haciendo de la mano de tu docente, para que al final puedas observar el mismo resultado que tuvo tu profesor, que está en la cápsula de video, que está en la infografía, pero en tu propia computadora. Y como la única manera de observar que se han formado competencias es poniéndolas a prueba, semana a semana, una vez después de haber visto esto, ustedes tienen que hacer ejercicios prácticos con datos para que puedan publicar sus resultados y los profesores podamos darles una retroalimentación inmediata. Por último, además de estos ejercicios que ya están predeterminados y que tienen ciertas características, los invitamos mucho en el diplomado a trabajar con sus propios datos, de tal manera que tengan un doble beneficio. Trabajo, aprendo, pero además si estoy haciendo una investigación o un análisis en mi trabajo, lo puedo incorporar como una tarea práctica en esta semana y adelantar doble el trabajo. Aprendí y además no con un ejercicio que simplemente fue para cuestiones didácticas, sino que los resultados ya los pude aplicar. Así que de eso se trata, ese es nuestro temario y por supuesto
Este es nuestro sistema y nuestra plataforma en donde ustedes tendrán semana a semana el trabajo con nosotros. Para englobar, maestro José Luis, nada más quisiera que recorriéramos el temario nada más con los temas para hacer digamos, un encuadre. Claro está. Sería entonces razonamiento estadístico y manejo básico de datos. 2 sería el uso de SPSS desde la parte de tener una base, desde la instalación hasta importar, capturar datos, transformar variables, es decir, toda la parte, digamos, técnica básica. Y después ya viene la parte tanto práctica como técnica o teórica, digamos, de los estudios de estadística descriptiva y además estadística inferencial, paramétrica clásica y después estadística inferencial no paramétrica, ¿no? Esos serían los temas que se revisarían. Otra duda, y ya con esto finalizamos para que podamos empezar a las preguntas y respuestas. Yo ya sé esto, ya sé estadística descriptiva, yo ya no tengo problemas con paramétrica, no paramétrica, y tienen una oferta con un sistema, wow, le llamo yo, con este sistema hecho precisamente para generar competencias. Les escribí ahorita en el chat que nosotros no adaptamos textos ya publicados, nosotros desarrollamos un sistema de aprendizaje en estadística con base en toda la experiencia que hemos tenido en enseñanza en estadística y análisis de datos, y que esto pues, lo replicamos también en otros diplomados de alta especialidad. Pero yo ya sé como alumno lo que tengo que saber de estadística descriptiva, no tengo problemas con medidas de tendencia central, etcétera. Y yo ya sé estadística paramétrica y no paramétrica. Hay un sistema similar más avanzado con otro programa o con otro nivel o dirigido a algo más especializado. Claro que sí. Solamente me gustaría que nada más mencionáramos el tipo de diplomados o de oferta para que nuestros alumnos o las personas que están aquí, tanto en redes sociales como aquí en el aula de Zoom, nos puedan escribir para decirnos: a mí me interesa explícame un poquito más, etcétera, y para no agobiar ni cansar tanto el trajín de esta plática, ¿no? Claro que está, por supuesto que sí, profesor. Como les decíamos, nuestro primer diplomado, nuestro primer diplomado me refiero al nivel básico, donde tendrían que ir, si no tienen estos conocimientos de intermedio en adelante, o quieren mejorar habilidades que se han quedado ahí en el tintero, sería evidentemente de aprendiendo estadística desde cero. Pero a partir de ahí, como les decía, nuestro sistema los va a dejar entre un tercer y cuarto nivel, poco abajo del nivel intermedio, que sería cercano al nivel número 5. ¿Cuál sería lo recomendado después de haber hecho este primer diplomado? O si ustedes ya tienen esta parte básica y quieren empezar más adelante. Tenemos dos ofertas que tienen que ver con ya el análisis estadístico de datos, en donde no solamente digamos, ya tenemos toda la parte de la unidad 1 y 2 que vimos en este diplomado, ya está como que esa trabajada, y queremos realmente profundizar en las herramientas, y para eso tenemos el diplomado en análisis estadístico con SPSS nivel intermedio, que te lleva desde un nivel intermedio hasta avanzado, y que no solamente te va a permitir trabajar técnicas como las que vimos ahorita, TDStudent, correlación, ANOVAs, sino que, por ejemplo, en el caso del análisis no paramétrico, te va a permitir incorporar más de 15, son, si no recuerdo mal, 19 diferentes técnicas solo no paramétricas para cualquier objetivo que se te pueda imaginar. Comparar grupos, comparar dos grupos, comparar más de dos grupos, correlaciones, tablas de contingencia o cruzadas, por ejemplo, pruebas de una sola muestra, homogeneidad y demás. Pero no solo eso, sino que además te permite entrar a ya estadística un poco más robusta, como los modelos correlacionales múltiples y de regresión, así como un poco de análisis multivariante. Y en ese mismo tenor, en el segundo, digamos, nivel, tendríamos la opción de aprender eso mismo que acabo de decirles, pero en el programa RStudio, en donde la diferencia está en que no se trabaja con un programa como SPSS, que ya está todo predeterminado y simplemente uno va aprendiendo las rutas, sino que aquí es
un programa de código abierto, de hecho es gratuito, pero que uno tiene que aprender lenguaje de programación, en este caso R, para poder dar las instrucciones de lo que queremos que se analice. Una vez teniendo esto cubierto, o si ustedes ya se encuentran en un nivel de intermedio avanzado, tenemos por tercer nivel 2 ofertas muy interesantes que están aquí. El de análisis estadístico multivariante y el de bioestadística, que es ese que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque en estos casos, tanto el de multivariantes como el de bioestadística te van a permitir de un nivel ya de intermedio hasta un nivel avanzado, y en donde vamos, por ejemplo, a ver redes neuronales, escalamiento multidimensional, análisis de factores exploratorio y confirmatorio, clústeres o conglomerados, supervivencia y discriminación. Claro, aquí con un enfoque general y aquí con un enfoque hacia las áreas de ciencias biológicas y de la salud. ¿Vale? Bueno, entonces es el estadística básica, que es el que estamos presentando ahorita, intermedio con SPSS o R, y avanzado, bioestadística, dirigido a ciencias biológicas y de la salud, y multivariantes, dirigido a cualquier área de especialidad. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. De acuerdo. Tenemos esa oferta y tenemos aspectos más específicos, pero bueno, pues básicamente todo lo englobamos en diplomados. ¿Por qué estudiar un diplomado? Esta es la última pregunta. Precisamente porque aprender estadística tiene complejidades, tanto técnicas como de consolidación de habilidades. Entonces, por eso un diplomado nosotros lo concebimos para estadística, los concebimos como realmente una garantía de que pueden desarrollar habilidades genuinas que pueden aplicar en su actividad profesional de investigación, de dictaminación, de lo que ustedes, de enseñanza, lo que ustedes lo vayan a ocupar, de análisis de datos. Es por eso que es muy importante, y que cursos a veces sueltos que no tienen un hilo conductor, o diplomados que son bastante más ambiciosos, están, digamos, no tienen como esta característica pedagógica, y por eso nosotros hacemos diplomados de 4 o 5 meses en cada uno de los temas y de los niveles, para precisamente desarrollar estas habilidades. Bueno, muchas gracias, maestro José Luis, fue muy amplia su explicación. No me quisiera ir sin preguntarles, darles la palabra a ustedes, que son los más interesados, tanto en redes sociales, o aquí en el aula virtual, que nos pudieran preguntar, hacer preguntas específicas al maestro José Luis, a mí, en cuestiones administrativas. No sé si les interesaría participar. Si quiere, podemos, en lo que piensan la pregunta. Este diplomado empieza el 24 de abril, termina el 7 de agosto. Todas las clases son los miércoles de 7 a 9 de la noche. Pueden tomar el diplomado de manera síncrona o asíncrona, no hay ningún problema. El sistema está hecho para que ustedes lo desarrollen a lo largo de la semana. Trabajamos con un sistema muy eficiente, que es la parte, trabajamos con un sistema muy eficiente de forma semanal, que hemos desarrollado también ajustándolo a nuestras necesidades y a las necesidades de ustedes en el sentido pedagógico, digamos. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Pueden conectarse a la plataforma 24/7, hacer los ejercicios, estar en contacto con los profesores. Tenemos un sistema muy robusto de control escolar que hace más ágil toda la parte técnica, la parte de las dudas de la plataforma, las tareas. Tenemos un sistema, una aplicación que está por salir del instituto, una aplicación de móvil, para que ustedes puedan tener directamente acceso a la plataforma, a sus tareas, actividades. Estamos, digamos, desarrollando esta aplicación precisamente para ayudarles y fortalecer estas competencias. Pues todos nuestros profesores tienen, además de una vinculación directa con el análisis de datos en el sentido de la consultoría, de la docencia, pues experiencia de clase en línea, que eso es muy importante. El diplomado incluye todo lo que les dijo el maestro José Luis, que es el sistema completo, y además
por si fuera poco, tenemos 3 tipos de certificaciones. Una certificación oficial ante la Secretaría de Educación Pública, que para los que son de Latinoamérica, este diploma es avalado oficialmente por la SEP, tiene validez curricular y obviamente también oficial. Otorgamos una constancia por por cada uno de los módulos. Son competencias que ustedes también pueden certificar con nosotros y que están ahí certificadas, aprobando las evaluaciones. Pero además tenemos insignias digitales en LinkedIn que por cada unidad refleja las competencias que tienen. Son maravillosas también. En este mundo digital es muy importante mostrar estas competencias en estas redes sociales profesionales, y pues también lo tenemos en el instituto. Inicia el 24 de abril y termina el 7 de agosto. Son todos los sábados, los miércoles, de 7 a 9 de la noche. Si les soy sincero, nunca terminamos a las 9, 9 y cuarto, 9:20. Como ya se dieron cuenta, el maestro José Luis es como Vicente Fernández. Mientras sigan aplaudiendo, él sigue dando clase. Entonces, mientras sigan presentes, él seguiría, ¿no? No habría ningún problema. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Todavía tengo becas disponibles. Pero, para los que están en la sesión de hoy, solamente para los que nos vieron en redes sociales en vivo y los que están ahorita en el aula, solamente para ustedes, de hecho esto no va a estar en la edición del video de mañana, les vamos a obsequiar, si se inscriben en los próximos 2 días, es decir, mañana o el mañana jueves o el viernes, les vamos a dar una licencia de 6 meses gratuita del programa de SPSS original que nosotros adquirimos. Entonces, además puede ser para Mac o para PC. Entonces, estas licencias pues son contadas nada más y son promociones que nosotros lanzamos en estas sesiones. Entonces, reserven su lugar lo más pronto posible y hagan el pago de inscripción o de totalidad en los próximos 48 horas y van a recibir como obsequio la licencia del programa. Entonces, pues, ¿qué más quieren? Es una promoción altamente atractiva, ¿no? Ahora sí, preguntas y respuestas, por favor. Carolina ya le respondí, ¿no? Iniciamos el 24 de abril, terminamos el 7 de agosto y las clases son los miércoles de 7 a 9. Sí, claro, hay plataforma, ¿verdad?, donde subir y bajar la información. Es correcto. La plataforma que nosotros tenemos, como les decía maestro Mariano, incluso estamos a nada, a ustedes ya les va a tocar cuando empiecen, de que además van a poder tener una aplicación móvil en su celular a partir de la cual acceder a nuestra plataforma y al control escolar y a sus tareas y demás, pero nuestra plataforma está en línea, es en esta que están viendo ahora en pantalla, en donde todo está en un solo lugar. Es una dirección web. Ustedes reciben su acceso de usuario, obviamente tienen que poner su nombre con su contraseña y su clave, solamente pueden ustedes entrar, y una vez que estén en ella, aquí van a tener todo, absolutamente todo, el acceso a la sesión en vivo en Zoom cada miércoles, la parte del onboarding, que es pues la bienvenida, el presentar el diplomado, cómo se usa la plataforma, un foro donde van a estar en contacto con el profesor. Nosotros vamos respondiendo en el foro a las dudas que los alumnos van teniendo semana a semana, ¿no? Por ejemplo, aquí están preguntas y los profesores van respondiendo aquí en el foro para que no se tengan que esperar a la siguiente clase, y sobre todo esta plataforma les da la oportunidad de trabajar durante toda la semana, porque ojo, el diplomado no solamente es que dure 2 horas y ya, es imposible trabajar las competencias en 2 horas, no, las 2 horas es el momento en donde el profesor va a modelar y explicar lo más relevante y te va a dejar durante la semana. Los diplomados duran por semana, es decir, empezamos el día de la clase el miércoles y esa semana termina el siguiente martes, y a lo largo de esa misma semana en la plataforma ustedes pueden hacer los ejercicios, cargar los resultados, el profesor les da retroalimentación, acceder a los manuales, descargar las cápsulas y demás.
Profesor, una consulta si tiene interés en un enfoque más hacia la salud. Este curso, sí, totalmente, Carolina, este curso tiene total y absoluta aplicabilidad a las ciencias biológicas y de la salud. Como les decíamos, es un curso de estadística. Es general, pero eso no significa que los ejemplos sean generales, o sea, tienen que ser de un área. Tenemos en el diplomado ejemplos en medicina, en bioquímica, en pedagogía, en psicología, en economía. O sea, tenemos cada prueba se trabaja con una base de datos y con un ejercicio de diferentes áreas para que todos vayamos nutriéndonos. Y además, los ejercicios prácticos que hacen con sus bases de datos los pueden hacer justo con ese mismo enfoque, ¿no? Por poner un ejemplo, dentro de nuestros alumnos de la generación número 1 de este diplomado tenemos todo el equipo de una institución de salud que está haciendo investigación en ensayos clínicos y les está yendo de maravilla porque les está permitiendo refrescar sus herramientas matemáticas. Entonces sí, no hay mayor problema, Carolina, por supuesto que se puede. Bueno, ¿tienen alguna otra duda o pregunta? Es el momento, por favor, y si no, pues escríbanos a nuestros asesores educativos y ahí directamente hagan su reserva del lugar. Si quieren que nosotros les escribamos, les pedimos que nos dejen sus datos aquí en el chat y pues lo más pronto posible, por favor, para que puedan acceder a esta promoción inigualable. Gerardo, espero su mensaje. Pedro, también espero su mensaje. Carolina, espero su mensaje para que podamos continuar con el proceso. Ya hacer todos los demás, por favor, mándenos un mensaje lo más pronto posible. Díganos que quieren la promoción de la plática informativa y de una vez la podemos registrar en el sistema. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el aula, a los que nos siguieron en redes sociales. Maestro José Luis, le agradezco mucho que se haya tomado estos minutos para explicarnos a profundidad todo esto y todo lo que implica el diplomado. Muchas gracias. Mi nombre es Mariano Herrera, soy el director de innovación del instituto. Les saludo mucho y, como siempre les digo, nos vemos online. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Que tengan bonita noche. Gracias, maestro. Hasta luego.